En los ambientes marinos, una de las estrategias de defensa más comunes es la defensa química, en donde los organismos acumulan sustancias tóxicas para matar o evitar a sus predadores. Dada la complejidad vista en muchas de estas sustancias, suele hipotetizarse su origen bacteriano, con las que frecuentemente se dan simbiosis en ambientes marinos. Muchas veces, esta defensa química puede extenderse más allá de un solo individuo y ser un recurso aprovechable para toda una red trófica. El alga marina Bryopsis contiene una sustancia lipopeptídica denominada calalido F, que actúa como medio químico de defensa contra predadores. A diferencia de la mayoría de ellos, que son repelidos por esta toxina, el molusco Elysia rufescens no solo se alimenta del alga, sino que acumula esta toxina en mayores concentraciones para su propia defensa. A pesar de que KF se ha extraído de estos dos organismos, su complejidad sugiere un origen microbiano. Por esto se hipotetizó que es producido por un tercer simbionte críptico como una bacteria o un hongo. Para estudiar la producción de KF por parte de un simbionte bacteriano, se colectaron muestras frescas del alga Bryopsis y se las analizó utilizando HPLC acoplado con espectrometría de masas de alta resolución para confirmar que contiene KF. Para analizar la comunidad microbiana asociada con el extracto de Bryopsis, se utilizó la amplificación de secuencias de ARN ribosomal 16S. El resultado muestra que las clases gamma proteobacteria, alfa proteobacteria y flavobacteria dominan el microbioma del alga. Debido a la naturaleza cíclica del lipopéptido KF, una de las hipótesis es que el compuesto puede ser sintetizado por una vía no ribosómica de síntesis peptídica. La búsqueda de secuencias que codifican NRPS dio como resultado 130 segmentos que potencialmente codifican para estas vías. Al secuenciar más profundamente los segmentos dados, se ensambló un genoma bacteriano en el que varios de los NRPS parciales se unieron para producir una vía denominada NRPS8, que es consistente con la estructura final de KF. El segmento NRPS8 consta de 13 módulos, entre ellos dominios de epimerización que coinciden con la estereoquímica de los aminoácidos de KF, y dominios de adenilación coincidentes con los residuos de la cadena peptídica final. Al contrastar la secuencia en estudio con un árbol filogenético construido con ADN ribosomal 16S, se posiciona el genoma bacteriano en estudio como un género previamente desconocido, perteneciente al orden Flavobacteriales. El análisis del genoma de la bacteria mostró que presenta 20 vías no ribosomales de síntesis de péptidos, las cuales constituyen aproximadamente el 20% del total de su genoma. Por otro lado, además de KF, en otros trabajos se detectaron otras 15 moléculas de las mismas características, conocidas en conjunto como calalidos. Al comparar las 19 vías restantes con las estructuras de los calalidos, se lograron asociar a 8 de ellas 8 quimiotipos de calalidos. A pesar de no haber un análisis genético, mucha evidencia molecular sostiene esta asociación, además de que la presencia de cada uno de estos quimiotipos fue corroborada mediante cromatografía HPLC. Concluyendo así que el alga presenta un simbionte microbiano capaz de sintetizar al menos 9 moléculas complejas potencialmente útiles para su defensa. Al compararse con otras especies emparentadas de vida libre, se vio que la bacteria se encuentra atravesando una reducción evolutiva del genoma. Posee reducido a la mitad distintos grupos de genes codificantes de proteínas, algunos de ellos involucrados en la reparación del ADN, relacionados con la quimiotaxis, la detoxificación, entre otras funciones celulares. Sorprendentemente, la bacteria no presenta completas ninguna de las 20 vías de síntesis de aminoácidos, incluso aquellos que se incorporan a los caladidos. Estos son, en cambio, provistos por el alga, lo que nos habla de un modelo colaborativo biosintético inusual. En contraparte, se vio que el genoma contiene un número inusualmente alto de transposones, transposasas y elementos transponibles.
Sumando a la reducción, ninguno de los intentos de aislamiento y cultivo de estas bacterias dio resultado. Es así que se estableció que es un simbionte obligado del alga. Por otro lado, se intentó determinar la ubicación de la bacteria en el hospedador, utilizando la técnica de fluorescencia in situ, FISH, y se observó que ésta se encuentra dispersa en el citosol del alga. De forma similar a la que el molusco conserva cloroplastos del alga en forma de cleptoplastos, se propuso que podría también mantener con vida a la bacteria de forma endosimbiótica. Para determinar esto, se realizó un análisis metagenómico de secuenciación del ARN ribosomal 16S del cuerpo completo del molusco. En los resultados se observó que la microbiota del molusco está dominada por los cloroplastos del alga y bacterias de la clase Molicutes y Grama proteobacteria, pero una proporción muy baja de las lecturas corresponde al simbionte bacteriano, el cual se sugiere es degradado luego de la ingestión. Lo que nos sugiere que entre el molusco y la bacteria el secuestro químico de KF existe, pero no con la forma de endosimbiosis biosintéticamente activa. Dados los múltiples quimiotipos de K-alalidos, se buscó determinar los posibles mecanismos moleculares que dieron lugar a esta diversidad. Al no encontrarse evidencias de transferencia horizontal de genes, se buscaron indicios de intercambios intragenómicos. Para esto, se segmentó todo el genoma y se buscaron coincidencias entre los fragmentos. En promedio, los fragmentos que contienen a los NRPS mostraron 50 veces más coincidencia comparados con el resto del genoma. El hallazgo de fragmentos similares con extremos no coincidentes sugiere posibles eventos de intercambio genético dentro del genoma. En la mayoría de los casos, la filogenia de los diferentes NRPS no son coincidentes, lo que indica una recombinación frecuente. Sumado a esto, 9 de los 20 se encuentran contenidos en fragmentos de un sitio potencial de transposición, sugiriendo a esta como una de las responsables de la diversidad de K-alalidos. Finalmente, se buscó comprender el porqué de la diversidad química de K-alalidos y la importancia relativa de los mismos. Para ello, se buscaron signos de deterioro genómico. Se hallaron 2 vías con dominios y módulos truncados y otras 3 con dominios interrumpidos por transposones. Luego se compararon los niveles de expresión de las vías NRPS y se obtuvo que los genes de NRPS8 tuvieron los niveles de expresión más altos. Los resultados sugieren que NRPS8 es la vía que codifica el K-alálido más tóxico y es una vía potencialmente esencial, mientras que otras de ellas, como la de NRPS2, 9 y 16, están en camino a perderse. Entonces, sabemos que el K-alalido F es el más tóxico de los conocidos y parece contribuir de manera importante en la defensa química del alga Bryopsis y el molusco Elysia rufescens. Aquí pudimos demostrar los detalles de la producción del K-alálido mediante las vías no ribosómicas de síntesis de péptidos, NRPS, y su origen por parte de un simbionte bacteriano. A pesar de las hipótesis y los argumentos a favor del origen dado por transposiciones, el gran número de NRPS y su diversidad de productos moleculares todavía es un enigma, sumado al nivel de reducción del genoma de la bacteria. Además de estas preguntas abiertas, también se pudo ver que el molusco secuestra química pero no simbióticamente al K-alalido F, pero aún no queda claro cómo y dónde ocurre este proceso.